vámonos con la mesa de diálogo que va a dejar la víbora chillando. Saludo con mucho gusto allá en Chihuahua, Marcelino Gómez Brenes. Querido Marcelino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, un abrazote de Chihuahua, listo para tupirles una semana más a los conservadores que siguen sin dar una. Siguen sin dar una y lo dices bien, Marcelino. También saludo al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, te mandamos un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vicente, muy buenas noches, Marcelino, y a todo el auditorio de Sin Censura. Es un privilegio estar con ustedes esta noche. Le mando un saludo a la diputada Julieta Ramírez, quien estaba programada para asistir a esta mesa de diálogo y por sus compromisos precisamente en la Cámara nos ha pedido que reagendemos su participación en Sin Censura. Gracias, Julieta, por la amabilidad, por avisarnos y adelante, para atrás ni para agarrar impulso. A ver, Marcelino, ¿cómo ves este lloriqueo de la oposición? Perdón que lo diga así, con todas sus letras, el lloriqueo de la oposición, Xóchitl, María Magdalena Gálvez, hablando de un México diferente, Jorge, María Magdalena, Triana, y así sucesivamente, todos, ¿cómo lloran? ¿Cómo? Pues no que habían ganado, no que habían hecho algo por México. Pues me parece todo muy extraño, yo sigo insistiendo y bueno, pues ya han presentado denuncias, procesos legales, en fin. ¿Tu opinión, Marcelino? Pues que nunca sintieron la victoria, Vicente. Al día siguiente ya lo que sus patrones de las empresas extranjeras los mandaron a hacer, pues el presidente se los echó atrás con la ley minera, con la reforma a la ley minera. Entonces nunca les supo a victoria, fue una derrota, una exhibida de tamaño monumental para la oposición. Quedó exhibido y otra vez reafrendado que son la misma porquería, el PRI, PAN y la escoria esa que traen arrastrando llamada PRD, y eso es lo que más los debilitó, y ahora pues están lloriqueando con el encabronamiento de que se les llame traidores a la patria, que yo creo que ni siquiera tenemos como movimiento que hacer una campaña para eso, Vicente. El pueblo es muy sabio, es muy conocedor, identificó perfectamente a estos traidorzuelos, a estos traidores a la patria. No es necesario, como dicen en los distritos electorales, anunciando quiénes son, los identifican perfectamente, y qué mejor prueba de eso que la aprobación que ahora tiene el presidente López Obrador posterior a la traición tan grande que hicieron estos cabrones. Pues bueno, 71% les demuestra que se fueron por el lado equivocado, la gente lo iba a tomar de una manera muy personal, y no digamos ese crecimiento porcentual en la popularidad del presidente y su aprobación, sino también la desconocida que le va a dar el pueblo a estos traidores en el 2024 y en las elecciones a las gubernaturas de este momento. Se quejan de una campaña de odio, Hamlet, pero yo no he visto a los panistas, a los priistas, a los perredistas, a los de Movimiento Ciudadano salir públicamente a repudiar la campaña de odio, los ataques contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, ahora que cumple 15 años, el hijo menor del presidente nuevamente se deja venir, se deja sentir esta campaña de odio contra el más vulnerable de todos. Tiene que ver incluso con lo que hace su papá, pero ahí está la hipocresía de esos que se dicen víctimas de una campaña de odio, pero que no los veo solidarizados con Beatriz Gutiérrez Müller, con el propio presidente, por la porquería que se suelta muchas veces en redes sociales. Así es, Vicente, ya lo refirió muy bien Marcelino, y aquí el punto es, para la derecha, el discurso clasista, el discurso racista, el menosprecio a las personas que son distintas a ellos, es o forma parte de la libertad de expresión, es un modelo de libertad de expresión. Y cuando la ciudadanía, cuando el pueblo de México habla y dice la verdad y señala lo que ocurrió en un acto público que se transmitió en vivo para todas y todos los mexicanos, entonces se trata de un discurso de odio.
El tema de la lista solamente demuestra su ignorancia, como bien decías, pues Claudia X González es quien se ha comprometido a elaborar listas, pero aquí lo importante es la legislación establece diversos tipos de votación y entre ellos está la votación nominal y para eso es el tablero, para eso está esa gran pantalla al interior del recinto legislativo para que todas y todos los mexicanos puedan ver cómo vota su diputada, cómo vota su diputado con nombre y apellido. Si no, todas las votaciones serían económicas, o sea, a mano alzada, pero esta reforma constitucional, ellos tomaron su dispositivo electrónico, su tableta, se identificaron plenamente, le dieron clic en la opción de en contra y entonces ya se reflejó en el tablero. Entonces la lista está presente en nuestro máximo recinto y lo único que se está haciendo es dar fe de lo que ocurrió ese día en la sesión de la Cámara de Diputados e informar a todo el pueblo de México. Yo quisiera decirte que en estos momentos se está desarrollando la plenaria de los diputados de Morena, nuestra bancada de los 203 legisladores de Morena. Contamos con la presencia del presidente nacional del partido, Mario Delgado, está nuestro coordinador, nuestros vicecoordinadores, y acabamos de acordar que vamos a regresar a los distritos, así como estuvimos dando la información sobre las razones por las cuales votaríamos a favor de la reforma eléctrica, para informar a la ciudadanía sobre lo que ocurrió en este altísimo hecho de traición a la patria que cometieron las y los legisladores de MacPrian RD, Vicente. ¿Van a ir por la vía de la consulta popular para preguntarle al pueblo si se procede legalmente contra los traidores a la patria o ya se desechó esa posibilidad? Muy probablemente en este momento están discutiendo esa propuesta que hizo la dirigencia nacional del partido. Recordar que Morena, además de ser un instituto político, es un movimiento, entonces nunca vamos a dejar de escuchar a la base del movimiento. Pero lo que acordamos ahorita, hasta el momento en que me salí para poder estar con ustedes, era regresar a los distritos, hacer más de 300 asambleas, una por lo menos en cada distrito del país, e informar a la ciudadanía sobre lo que había ocurrido. Muy probablemente vayamos a realizar también asambleas en los 32 congresos locales, foros en los 32 congresos locales, particularmente en los 6 donde hay elección de gobernador en este año, también para informar a la opinión pública, a los medios de comunicación locales sobre lo que ocurrió. Y está sobre la mesa esta propuesta que había realizado el presidente del partido para poder realizar la consulta a la ciudadanía, Vicente. Con esto de traidores a la patria y estas cosas, veo que se intentan colgar de eso de traidores a la patria Marco Cortés y Jesús Zambrano, Marcelino, con estas declaraciones de Donald Trump de que doblegó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente, al secretario de Relaciones Exteriores, para que pusieran militares gratis en la frontera. Marco Cortés escribe, por ejemplo, presidente López Obrador, ¿se le pasó contestarle a Donald Trump en su mañanera? Porque más allá de la falta de respeto a su persona, es un agravio a nuestro país. Recuerde que el que calla otorga y doblegarse como nadie ante Trump, sí es traición a la patria. Oye, pues si a esas vamos, qué bueno que van en esa ruta los del PAN, porque podríamos analizar cómo catalogar a Felipe Calderón por haber aceptado lo de Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? O haber callado al tener a un secretario de Seguridad Pública coludido con el crimen organizado. Se va a poner sabroso. Y por cierto, ¿de dónde saldría que el PAN ahora crea ojos cerrados lo que dice? Nada más porque lo dijo Donald Trump, ya es un hecho consumado, mi querido Marcelino. Pues hasta traían las playeras de Hillary Clinton, hay que acordarnos de eso, Vicente, lo odiaban y ahora es su referente, pero muy bien por el presidente López Obrador que no cayó en el juego, terminó muy puntualmente y dejó muy clara la posición ante los norteamericanos. Pero mira, aquí en Chihuahua, Vicente, como estado fronterizo, yo te puedo dar un claro ejemplo y puedo ser una persona que vive la realidad de la frontera, que sabe perfectamente que no se militarizó como lo dice el loco de Donald Trump
Y te pongo un ejemplo muy claro. La semana pasada, dentro de las mesas de seguridad que llevamos a cabo con el Estado, con los municipios, con la Sedena y la Guardia Nacional, estuvo presente el Instituto Nacional de Migración, el coronel que tiene a cargo aquí la coordinación en el Estado de Chihuahua, y la única operación que hay respecto a los migrantes, porque ese fue un punto de los que presumió Donald Trump, que había decenas de miles de militares mexicanos impidiendo el paso de los migrantes hacia su país, pues, decir, en un tono taibesco y en un tono de la doctora Dresser, que se la metimos doblada a él, porque los aranceles no subieron para México y la militarización de la que él habla pues no existe. Aquí en Chihuahua, en la frontera, el Instituto Nacional de Migración, la Sedena, Guardia Nacional y en general todo el gobierno de México, lo único que se hace es acompañar a los migrantes a que puedan llegar con bien a su destino. No hay detenciones, no hay repatriaciones, no se les impide el paso por ninguno de los municipios, por ninguno de los estados, se les ayuda, se les dan víveres, se les da auxilio y guía para que puedan llegar con bien a su objetivo, que en más del 90% de los casos son los Estados Unidos. Entonces, pues está muy equivocado Donald Trump. No está equivocado, es un farsante el cabrón y trata de engañar al pueblo americano, pero a quien le crea, pues hay que hacerle ver este cambio, porque el que salió ganando fue México, no hubo alza a los aranceles y la militarización, y el que haya doblado al gobierno de México, pues nunca existió. Digna y fuertemente responde la respuesta del presidente Donald Trump. No permitiremos que usen a México como piñata, y pide a los mexicanos, a los mexicanoamericanos, mexicano-estadounidenses, aquellos que tengan la ciudadanía estadounidense de raíces mexicanas y latinoamericanas, que abran los ojos a la hora de votar por el candidato o por el partido. Hamlet Almaguer, la cosa se pone interesante. Sí, Vicente, hay elecciones dentro de 6 meses, me parece que es el 7 de noviembre, 7-8 de noviembre en Estados Unidos. Revisé un poco sobre qué se está jugando y es la totalidad de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados. Además, se juegan más de 30 escaños para el Senado de la República, con preponderancia en estados que están representados en este momento por republicanos, que son 35 lugares para el Senado, y de esos 20 son republicanos y 15 son demócratas, y de los 20 republicanos, la mayor parte están en la zona central, el Midwest, donde usualmente tiene fuerza el electorado blanco, de bajo nivel educativo, que eran obreros y que se vieron afectados con la globalización, porque entonces ya esa capacidad de producción se trasladó a otras naciones, y es el perfil del votante republicano. También se están jugando más de 30 gubernaturas, y este es un dato tan relevante para Estados Unidos. Entonces, enlazando lo que ocurre con las declaraciones del presidente Trump, las listas de candidatos al Senado, en las que el ala ultraconservadora del Tea Party pues tiene, y del grupo de Trump tiene una presencia importante en las listas, las acciones del gobernador de Texas, Abbott, recientemente efectuadas sobre los estados limítrofes con esa entidad de Estados Unidos, pues nos permiten concluir o analizar que existe la posibilidad de que en las próximas semanas y meses se tenga un endurecimiento del discurso de la parte radical del Partido Republicano, pero el señalamiento que hace el presidente de la República pues es muy claro, es un tema de defensa incluso de la identidad mexicana, latinoamericana, de aquellos que tienen la oportunidad de votar por contar con la doble ciudadanía. El número de votantes posibles en Estados Unidos ha crecido muchísimo en los últimos años en el sector de herencia mexicana o latina, tú lo conoces muy bien. Lo difícil es que acudan a las urnas, pero personas en capacidad de votar hay muchísimas. Incluso yo sé que hay un público importante de Sin Censura que tiene la doble nacionalidad, o que sus hijos tienen la nacionalidad americana. Sería importante darle difusión al mensaje del presidente
López Obrador. Y así como aquí estamos luchando contra el discurso de odio de la derecha, pues también existen tintes discriminatorios en Estados Unidos de un sector de la ultraderecha republicana, muy similar a lo que ocurrió recientemente en Francia, donde Le Pen pierde la elección contra Macron, que no es precisamente un liberal o progresista, y como todos escuchamos al presidente López Obrador, pues la idea era que Mélenchon pudiera triunfar, le fue bien en la primera vuelta, bien en las parlamentarias también de Francia. Entonces, este es un esquema de diálogo internacional político también, conforme a la ideología de los gobiernos. Y bueno, pues la izquierda se sigue defendiendo en las distintas naciones y el mal menor, ya lo ha señalado el presidente de la República en Estados Unidos, pues es evidentemente que no ganen los candidatos de la ultraderecha, Vicente. Así es. Oye, Hamlet, por cierto, veo que circula y hasta por ahí se viralizó de un tal Juan Ortiz. Lamentable lo que ocurrió en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dice, por instrucciones de Mario Delgado y Citlali Hernández, el diputado Nacho Mier comunicó que no pasará ninguna iniciativa de la oposición como venganza del voto en contra de la reforma eléctrica. En los últimos periodos ordinarios se había acordado aprobar reformas menores de todos los grupos parlamentarios, no solo de Morena. Ojalá se retracten, pero han visto a Citlali Hernández encender los ánimos de los legisladores morenistas para cerrar el diálogo. ¿Esto es cierto o a qué se refieren estos personajes? Pues se acabó la cortesía, Vicente. Vamos a ejercer la mayoría. Lo hicimos hoy en una votación que la derecha quiso detener para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Hay más de 50,000 cuerpos en fosas en este país. Y esta es una propuesta que se ha formulado desde el Ejecutivo con un especial trabajo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encinas. Y hoy los legisladores del PAN, empezando por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fuentes Macías, quisieron detener esta discusión, mandar este punto al final del orden del día porque sabían que se nos iban a empalmar sesiones y que no íbamos a poder continuar, pero la respuesta de la bancada de Morena y de nuestros aliados fue muy contundente. Nosotros vamos a avanzar con nuestra agenda legislativa, eso es prioritario. Lo que plantee la oposición en este momento no es relevante, no es prioritario. Nosotros vamos a seguir con la agenda de la transformación, Vicente. Se acabó la cortesía. Veía una fotografía, ¿te refieres a eso? Veía una fotografía en donde te encuentras en primer plano, Hamlet, junto a Andrea Chávez y junto a Mayrani Peña Escalante. ¿A esta votación te refieres? Sí, esa sucedió en la mañana, ya avanzó en comisiones, quisieron presentar reservas los legisladores de derecha para detener precisamente esta situación. Quisieron detener también, Vicente, esto es importante, una reforma que fue propuesta por varias legisladoras, entre ellas Andrea, para agravar las penas en materia de feminicidio y para cualificar la tentativa de feminicidio. Lo que pasa es que hay una línea muy, muy delgada para los jueces y para los fiscales que todavía no han comprendido esta situación en todo el país, sobre dónde terminan las lesiones graves que ponen en riesgo la vida y dónde inicia la tentativa de homicidio y por ende la tentativa de feminicidio cuando existe una calificación especial por razón de género. La iniciativa que presenta Andrea es para eliminar cualquier clase de beneficios como conmutación de la pena o reducciones o sustitución de penas a los feminicidas. Hay otras compañeras que plantearon que se incrementaran las sanciones. Hay otras que plantearon que en tentativa de feminicidio se conceda la prisión preventiva oficiosa. Esto es importante porque todos lo hemos visto, incluso hay semáforos muy, muy ilustrativos de las agrupaciones feministas que forman parte también de la educación de prevención de la violencia, que tienen el nombre de semáforo, ¿no? Entonces, por ahí viene el primer nivel, que un hombre le llama la atención a una mujer o la critica por su forma de vestir o le prohíbe ciertas cosas, y va subiendo de tal manera que yo me acuerdo en los últimos grados ya vienen como golpes, mutilaciones,
tentativas de homicidio y finalmente se consuman los feminicidios. Por eso se está planteando esta situación. Y hoy los legisladores de oposición quisieron detener esta discusión mediante reservas, pero en este bloque de legisladores jóvenes y que encabezaron en esta discusión a Mayrani y Andrea, pues nosotros con mucho gusto acompañamos y logramos que avanzara la votación y que hoy mismo saliera adelante, Vicente. Y es probable que esto se vote, si no mañana, el jueves, porque recordar que el 30 de abril termina nuestro periodo de sesiones. Así es, y nada más para ronda. Hamlet no lo va a decir porque no se ha contaminado como tú, Marcelino, pero qué chingón cuando le dices a la oposición, sí, pues ya se acabaron las cortesías, ¿no? Ahora sí que cómprense su kilo de mandarinas y empiécenle. No lo va a decir Hamlet, lo podemos decir nosotros, Marcelino. Eso te iba a decir, Vicente, eso está para que mañana aparezca de titular de Reforma. Se terminó la cortesía. 2 puntos, Hamlet. Qué chingón. De verdad que pues es lo que la gente y el pueblo está pidiendo. Esos cabrones no les podemos dar un espacio más, no les podemos dar chance de nada porque son traicioneros. Pues, ¿qué estamos diciendo todos estos días? Son traidores a la patria, no digamos en cosas menores. No hay que dejarles hay que hacer valer la mayoría, hay que ejercerla y que no quede un recoeco donde estas ratas puedan tener presencia, donde puedan influir en los temas públicos, donde puedan afectar más al pueblo, que siguen en lo que pueden chingando, pero esa es la actitud que bueno, me gusta este Hamlet vengativo como el conde de Montecristo y espero esa toda la actitud, toda la fracción de Morena y del movimiento. A ver, iba a terminar hablando de Loret, pero ¿por qué no terminamos hablando de estos famosos y famosas estrellas que se sienten ofendidas porque el presidente les canceló la reunión en Palacio Nacional? Estos ambientalistas de conveniencia, de oportunidad, y bueno, pues ya exhibía al inicio de este espacio a Eugenio Derbez despotricando, ridiculizando el esfuerzo del presidente de reunirse con ellos, y ahora sale con que nos cancelaron de último minuto y yo no fui, pero por cuestiones de trabajo. ¿Dónde va a topar esto, Marcelino? ¿Y cómo entiendes esto, los gritos afuera del Palacio Nacional y el presidente que dice que no va a dejar que lo utilicen? Pues es que ni famosos ni expertos, Vicente, ahorita con lo que estabas mostrando, ese tal Islas, pues en su casa lo conocerán y no sé quién más lo acompañaba ahí, y los gritos que él daba, yo escuchaba más claramente los gritos de la gente que iba pasando, que le gritaban, ya cállate, ya vete de aquí, ponte a trabajar. Realmente no tienen expertos, no se presentaron ahí, lo hubieran puesto a hablar a los supuestos expertos que tenían. Los famosos pues se rajaron al final de cuentas, se les hizo muy grande la misión de ir a enfrentar al presidente López Obrador cara a cara y mejor le sacaron, empezando por Eugenio Derbez y compañía, porque pues al final no dejan de ser payasos, Vicente, cómicos en su carrera artística, y la realidad son mercenarios de estos grupos de interés que les han estado pagando millones de pesos para que opinen y según ellos tengan influencia sobre la población, que ya vimos que no tiene ninguna influencia y solamente desatan la risa del pueblo. Creo que como todas las demás campañas de la oposición y de los conservadores, pues más de 7 días no le damos para que ya hayan dado vuelta a la página y empiezan con una nueva mentira a atacar a la Cuarta Transformación y al presidente, que con ese 71% de aprobación solamente se seguirá riendo de ellos en las mañaneras, Vicente. Así es, Hamlet, ¿cómo ves esta situación de los ambientalistas famosos o famosos ambientalistas? No, ambientalistas, bueno, lo que sea, mi querido Hamlet, que no fueron recibidos por el presidente, pero que tampoco, casi lo puedo firmar, tampoco van a ir a buscar ellos a los ejidatarios que les propone el presidente busquen. Pues si les interesara tanto el tema, estarían en la agenda, ¿no? Y
si hay algo vital, si estamos hablando de salvar al planeta, pues yo dejo de dar un concierto o dejo de grabar un episodio de una novela o una canción y me voy a hablar con el presidente de mi país, ¿no? Qué altísimo honor, imagínate que el presidente de la República esté dispuesto a recibirte de la nacionalidad que seas, ¿eh? Y que de repente digas que tienes compromisos laborales y que no puedes asistir, pues de ese tamaño es su compromiso con su patria. No por nada viven muchos de ellos en el extranjero, en Miami, en Los Ángeles y en otros lugares, y pues de ambientalistas no tienen nada. La verdad es que el pueblo de México sabe bien quiénes son defensores de sus recursos naturales, y desde nuestra perspectiva, pues bueno, esta es una pequeña llamarada, no pasa nada, y vamos a seguir adelante, Vicente, con la agenda del presidente y de la Cuarta Transformación. Pues Hamlet, te agradezco mucho que estés aquí en Sin Censura. Sé que andas correteadón hoy y te pido por favor que cerremos con tus redes para que la gente esté al pendiente. Te agradezco mucho, Vicente. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer, Facebook e Instagram Hamlet Almaguer, TikTok Hamlet Almaguer 1. Es un privilegio haber platicado contigo y con Marcelino esta noche, y regresamos a la plenaria, les estaremos informando. Y reiterarles, los diputados de Morena estamos comprometidos con la Cuarta Transformación. Buenas noches. Gracias, Hamlet. El diputado Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, dándose tiempo para conversar con ustedes de Sin Censura. Y mi querido Marcelino, ¿con qué cierras tú? Que se siga radicalizando Hamlet y nuestros diputados y diputadas, Vicente. Hay que radicalizar y revolucionar la Cuarta Transformación. Hay que echarle un empujón más fuerte a nuestro presidente López Obrador, ser su soporte, y qué mejor que nuestras diputadas y diputados. Un abrazote desde Chihuahua, Vicente. Claro que sí. Tus redes, querido Marcelino. Estamos en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. De nuevo, un abrazote, Hamlet, y aquí estamos siempre a la orden desde el norte, Vicente. Claro que sí, un abrazo, estamos al pendiente, Marcelino, que pases excelente noche y gracias por acompañarnos para hablar sin censura. Gracias, Hamlet, gracias, Marcelino, buenas noches. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.